7:43 de la mañana, continuamos con más de Entre Noticias. Recuerden que pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb, con la etiqueta del día de hoy, EN Columna, para que nos haga llegar todos sus comentarios y dudas con respecto a este tema que estamos tratando hoy en Entre Noticias. Seguimos en compañía del doctor Nelson Cruz, es especialista en cirugía de columna y estamos hablando sobre la columna. ¿Qué sucede, doctor, con los niños, los más pequeños? Hablábamos de la prevención, pero los niños van a clases con los bolsos llenos de libros. ¿Qué sucede con esto? ¿Hay que estar pendientes? ¿Sí o no? Totalmente. Generalmente, gracias a Dios, los chicos están bien, llevan su buena consulta por el pediatra. El pediatra a veces es el primero en dar alerta o alarma ante alguna condición, bien sea de dolor o, más que todo para ellos, deformidad. Los chicos, por supuesto, tienen una mecánica totalmente diferente en su columna vertebral, carecen de problemas que carecemos los adultos desde el punto de vista de columna, pero son una población que puede ser susceptible a dolor, más que todo, y donde también ese esfuerzo preventivo, digamos que el cómo adecuadamente tenerlos en actividades diarias es el esfuerzo que debemos canalizar. Eh, Siempre está ese detalle, mira, ¿Esto puede ser causal de una desviación, doctor? Disculpe. generalmente las desviaciones son por problemitas Otros problemas típicos, aparte. escoliosis, sí, pero adjudicarle un problema de columna tipo desviación a un morral, a un pupitre, a un escritorio, no es lo correcto. El esfuerzo, como te estaba comentando, para los chicos es más que todo sacarlos del sedentarismo, ya cuando ellos empiezan a esa edad que llega a adolescencia. Son chicos ahora que los ves sentados ante consolas de videojuegos largos tiempos, Ujú. en una posición a veces inadecuada, los ves en computadora, bajo cualquier dispositivo electrónico, largas horas del día, sin mayor actividad física. Y es importante que los chicos tengan un poco de actividad, algo que los recree, que les guste, pero que conlleve ese cambio postural, ese fortalecimiento en su columna. Como siempre padre, el entorno escolar debe velar por ese mobiliario adecuado, entiéndase, donde ellos están sentados, donde hacen sus actividades diarias, estudio, tarea, escuela. El tema del morral, que siempre es la pregunta base. Ujú. Muchas veces se sugiere no exceder, o sea, hay límites superiores, o sea, el 10% de su peso corporal ya es una carga importante para la columna vertebral. Entonces, variar del 5% al 10% de peso en un morral es el límite. Y siempre tratar de que esas cargas que se distribuyen en la espalda de un chico sean bastante simétricas, algo bien llevado. De allí también, si existen problemas evidenciables por bien sea padres, maestros, pediatras de deformidad, deben acudir al especialista, porque ya estamos hablando de condiciones un poquito más complicadas de la columna vertebral, o si hay dolor, porque los chicos también, como por edad veníamos desglosando un poco problemas, ellos tienen trastornos específicos, más que todo del área neurológica, enfermedades ya desde el punto de vista tumoral que hay Ujú. que siempre estar pendiente y que pueden producir dolor. Trina Suárez, mi hija de 23 años sufre de escoliosis de 18 grados. ¿Tiene solución todavía? No debemos, generalmente la escoliosis también tiene digamos, su clasificación, bien sea el tipo de escoliosis y la gravedad de la misma, donde, cómo es ese patrón de curvas, cómo se comporta, dónde está ubicada, si es leve o grave. Si, por ejemplo, padecemos de esta escoliosis, la más común de todas las escoliosis, que es la que llamamos idiopática del adolescente, por un 90% es la más frecuente de las escoliosis. Es un trastorno que no se acompaña de problemas neurológicos, perdón, pero le está la deformidad. Ella se puede clasificar cuando ella le hace un diagnóstico, una escoliosis leve, eh, el tratamiento no es quirúrgico de entrada. Entonces, solución, cuando alguien te pregunta, pero ¿tiene solución? No es que querramos que la espalda esté derechita, no tenemos que enderezar la columna con medios Ujú. desde ponerla a hacer ejercicio todos los días hasta llegar a una cirugía. Perfectamente, si ella tiene una musculatura tónica bien balanceada,
no es necesario, digamos, corregir esa curvatura. Es una curvatura leve que funcionalmente no le debería dar problemas bajo ciertos cuidados de columna vertebral. Solo lo mejor en música pregunta, ¿trabajar de pie de manera no continua sobre un vehículo sin amortiguación causa daños? Una de nuestras principales metas para que el paciente entienda lo que es el cuidado de espalda, porque obviamente no lo vamos a sacar de trabajos que son no obligatorios, sino que tienen cierta exigencia, es el tema de la postura fija, cantidad de ciclos que hagamos, o sea, movimientos repetidos en un mismo momento o bajo carga, y obviamente impacto, microimpacto, impacto repetido. Generalmente ya todo este tipo mm, de digamos, lo que es la especificidad laboral para cada actividad Ujú. viene bien reglada. Entonces se evita un paciente que está sometido a cierta cantidad de trauma repetitivo por cierto tiempo, suele tener periodos de descanso bien reglados, entiéndase la modificación de su actividad o el cambio de postura. Muchos pacientes que están acostumbrados a levantar pesos ya de cierta magnitud muchas veces al día, se ha agravado el peso, se ha agravado, digamos, la forma en cómo el paciente va a levantar el peso. Si estás mucho rato de pie, mucho rato sentado, hay ciertas formas de proteger eso. Lo que es el esfuerzo de la medicina ocupacional y los fisiatras más o menos te dan un poquito de protección para ese entorno. No es adecuado, por supuesto, puede producir dolor, Ujú. pero se trata de evitar ese factor riesgo. Eunice Peña, disculpe doctor, yo siento muchos corrientazos en mi columna en ciertos momentos. ¿Qué será eso? Desde muchas veces los dolores articulares, muchas veces los problemas de articulaciones de columna vertebral que le dan ese apoyo extra, pueden generar síntomas similares. La sintomatología en la columna vertebral es muy variada. A veces problemas puntuales desde esa esfera articular puede dar esas sensaciones. Eh, lo común es pensar, bueno, tengo síntomas de adormecimiento, corrientazo, ese es el nervio. Recordemos que estas estructuras complejas tienen su inervación, tienen ya una red más pequeña de lo que son receptores de dolor, y al verse agredidos pueden generar molestia. Hay pacientes que tienen cierto dolor, padecimiento en la musculatura, en el sistema de apoyo paravertebral, que puede generar este tipo de dolores. Los dolores generalmente de agresión de nervios tienen una especificidad por el Ujú. paciente relatada bien importante, y obviamente en el examen físico lo vas a encontrar. También amerita este tipo de problemas, amerita un estudio adecuado para buscar el origen del dolor. Antonio Pérez, buen día, sufro de espondilitis, ¿qué debo hacer para vivir con ello? Y también el usuario mi misma, @kepi 2012, soy tu primera profesora de histología, qué orgullo verte ya especialista, ¿me recuerdas? Es la pregunta de él. Claro que sí, la histología la ves en el primer año de la carrera. Ajá, entonces, Antonio Pérez, Un ¿qué debe saludo hacer a, para vivir con espondilitis? perdón, un saludo Tranquilo. a los profesores universitarios eh, que siguen haciendo una labor envidiable, y por supuesto eh, no paran. Ellos tienen de verdad una vocación total. Y bueno, gracias a ellos estamos aquí. Así es. Los trastornos tipo espondilosis, espondilitis, ya hablan de estas patologías irritativas articulares, a veces lo que llaman espondiloartropatía, esos trastornos inflamatorios articulares, se escapa un poco de la cirugía. No que no vayan a llegar a cirugía, sino son muchas veces, fíjese que el paciente es muy puntual al preguntar cómo debe hacer, cómo vivir con eso. Generalmente este tipo de pacientes son evaluados por varios médicos. Siempre se sugiere la evaluación del reumatólogo, un especialista en el área del dolor articular, los problemas articulares, también para llegar a una precisión de diagnóstico y un tratamiento lo más adecuado. Es un paciente que suele estar bien de la mano con el fisiatra. Ellos deben mantener una buena actividad, un buen fortalecimiento, un tratamiento continuo, y en algunos casos donde ya la columna vertebral sufre o las estructuras neurológicas sufren, puede llegar a cirugía. No es lo habitual, no es lo recomendable, pero se buscan estrategias para mediar con ese dolor, es decir, no llevar a un paciente que tenga dolor todos los días de su vida a niveles muy elevados, sino que más o menos realice actividades sin que produzcan dolor adicional, y más o menos tenerlo en un estándar que
le dé una calidad adecuada de vida. Israel Martínez, hola, gracias por el tema de hoy. ¿Qué nos puede explicar el doctor sobre las lesiones cervicales? Bien, generalmente la cervical en frecuencia no es tanto como la lumbar en el sentido de consulta, pero obviamente ocupa un puesto importantísimo en nuestra práctica diaria. Mm, Generalmente las lesiones cervicales, bien sea relacionadas a actividad, vienen también de la mano con el trastorno degenerativo, el problema degenerativo de disco vertebral y articulaciones, lo que llamamos en el arco posterior de la columna, los arcos posteriores, eh, y otros relacionados al tema de accidentes, traumatismo ya de alta energía. Muchos pacientes también relatan que el inicio de muchos problemas desde en la columna cervical vienen dados posterior a un accidente de tránsito, una caída importante, donde no siempre tienen una consecuencia nefasta, pero es muy puntual a veces como te dicen, mira, después del accidente, un año, 2 años después estoy Ujú. sufriendo, estoy padeciendo de la columna vertebral, cervical en este caso. Eh, Haces el interrogatorio, y, ¿qué está sucediendo? Bueno, yo estoy 3, 4 horas en una computadora, me dedico, mi actividad es de repente mirando un monitor o estoy en movimiento constante, entonces ahí otra vez se van sumando no solo estos posibilidades de un cambio degenerativo en nuestra columna, un cambio de desgaste o daño en los discos y articulaciones, sino también esa injuria que le estamos dando con nuestro día a día, nuestra actividad Ujú. diaria. Ahí generalmente pueden las molestias cervicales, muchos de los pacientes tienen ese diagnóstico, enfermedad del disco, espondilosis cervical. Eh, la lesión cervical importante asociada a traumatismo muchas veces tiene una cascada de síntomas neurológicos importantes que ya van a tratamientos más agresivos en algunos casos. Pero el dolor cervical también, un alto porcentaje, te hablo 85%, con el tratamiento conservador tiende a tener un resultado bueno en evolución. Doctor, sus contactos para las personas que lo ven hasta ahora. Bueno, por supuesto, nuestra unidad de columna vertebral trabaja en el Centro Médico Docente de la Trinidad y en el Hospital de Clínicas Caracas. Nuestra página es www.columna.com.ve. También en Facebook y en Twitter tenemos, creo que ya lo pasaron por allá, nuestros contactos, por supuesto, para nuestra consulta y cualquier duda que siempre se presente Muchas dudas le van a patológica. estar llegando en las próximas Generalmente. horas.